Continuamos con la transmisión de la charla Identificación de aves rapaces migratorias. Mi nombre es Isis Castro y les saludo en nombre de la Asociación Hondureña de Ornitología. Tengo la fortuna de estar apoyando en la asociación desde la vicepresidencia y pues vamos a estar apoyando la organización en este tema de la educación para que todos podamos aprender más y más sobre las aves. Tenemos hoy dos ponentes súper interesantes en el tema de aves rapaces. Ellos tienen una amplia experiencia y vamos a proceder a la lectura de las biografías de nuestros compañeros. Siguiente. Tenemos al primer ponente, que es Carlos Funes. Él es biólogo salvadoreño y residente en Honduras desde 2012. Cuenta con más de 15 años de experiencia en estudios de biodiversidad, principalmente en El Salvador y Honduras. Es fotógrafo de vida silvestre y trepador de árboles a nivel semiprofesional. Él ha sido miembro de la ACHO desde 2015 y de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación desde 2006. Actualmente es el subcoordinador del Club de Observación de Aves Los Alzacuanes con sede en Francisco Morazán. Es también investigador asociado del Centro Zamorano de Biodiversidad de la Universidad Zamorano y es miembro de la iniciativa Alianza Latinoamericana para el Estudio del Dosel, formada por el Fondo Peregrino Canopy Watch International y la Fundación Alianza Natural de Colombia. Además, posee experiencia en evaluaciones ecológicas rápidas, sistemas de información geográfica SIG y la educación ambiental con énfasis en aves, bioacústica y elaboración de material audiovisual referente a vida silvestre. Y algo importante también, él es miembro del Comité de Educación Ambiental y Ética, que es por la cual estamos dando estas charlas, ¿verdad? Y tengo el placer a veces de pajarear con él y verdaderamente tiene una pasión por las aves que lo conecta a uno con las aves, ¿verdad? De él nunca voy a olvidar algo que de repente él no sabe, pero nunca voy a olvidar la explicación que me dio la diferencia entre el turkey vulture, el sope cabeza roja versus el sope cabeza negra, el comportamiento en el vuelo. Eso para mí ha sido fundamental. Es una anécdota que tengo con Carlos. Vamos a ver la siguiente ponente. Myron Mejía, también miembro de la ACHO, miembro fundador de la ACHO y activo desde el 2010. Es vocal del actual Consejo Directivo, coordinador del Comité Científico para el periodo 2020-2022 y es cofundador del Club de Observación de Aves Los Alzacuanes. Él es revisor regional de IBER para Honduras y con experiencia en monitoreo de aves rapaces, acuáticas y playeras. También ha colaborado en estaciones de supervivencia invernal, protocolo MOSI, y ha participado en estudios específicos para el colibrí esmeralda hondureño y el chipe mejillas doradas y el chipe ala dorada. Les dejo de tarea la lectura de los nombres científicos, no se me da, pero bueno, con Myron también, bonitas experiencias. Él fue presidente de la asociación también y nos dio una charla sobre identificación de aves playeras. Sigo todavía con algunos tips que él brindó en esa charla y que me ha servido mucho para el tema de la identificación de aves. Definitivamente tenemos dos grandes ponentes, no le quito más tiempo y le cedo la palabra a nuestro compañero Carlos Funes. Ok, bien, buenas tardes. Como ya mencionó Isis, bueno, mi nombre es Myron Mejía, colaborador de la ASHO, y para esta ocasión, pues, voy a tener el privilegio de compartir micrófono y presentación con el señor Carlos Funes, que es el verdadero rapazólogo en esta situación. Y bueno, la dinámica de esta presentación va a ser, en primer lugar, voy a hablar un poquito sobre lo que son las aves rapaces, algunas generalidades, y posteriormente a lo que vinimos, que son la identificación de las aves rapaces. No sin antes agradecer al Comité de Educación Ambiental por siempre apoyar estas iniciativas con estas charlas y también como apoyo técnico al Comité de Redes Sociales. Bueno, comenzamos. Las rapaces en Honduras.
Bueno, la rapaces en Honduras tenemos 4 órdenes que están figurados en 4 imágenes aquí en esta diapositiva. El primer orden que tenemos se llama Catartiforme, que engloba todas las especies de zopilotes. Tenemos 4 especies en una sola familia, Catártide. Bueno, antes pertenecían a Accipitriformes y mucho antes los pobres andaban rebotando en otro orden muy parecidos a las cigüeñas, pero finalmente ahora ya los ubicaron en un clado que se llama Catartiformes. Pues los catártidos tienen la diferencia muy significativa que son los bulbos olfatorios para poder oler cadáveres a cierta distancia. Ellos no pueden matar presas, sino que tienen que esperar prácticamente que un animal muera para poder alimentarse. La mayoría, bueno, las 4 especies que tenemos en Honduras no poseen plumas en la cabeza ni en el cuello, entonces es más fácil para ellos alimentarse dentro de los cadáveres. Luego tenemos a los accipitriformes. En este orden, que es bien grande, tenemos 2 familias. Una es Pandionidae, una familia monotípica que ya mencionó el compañero Francisco Dubón hace varias semanas. Es decir, solo hay un miembro en esta familia, aunque hay 4 subespecies. Tenemos individuos migratorios que visitan ambas costas y el interior del país, donde hay concentraciones de agua también. También existe una subespecie en Pandion, en el Osprey, que se llama Pandion aleatus ridgway, que anida en Belice, en la parte norte de Centroamérica. Y yo creería que en algún día los compañeros de Roatán, del Club de Observación de Aves Sauropalliata, van a encontrar esta subespecie anidando en cualquiera de las islas. Se caracteriza por tener un poco el rostro más pálido que la subespecie migratoria. También dentro de los accipitriformes tenemos la otra familia que se llama Accipitridae, donde hay 36 especies, al menos en Honduras. Aquí incluimos varias, ¿verdad? Águilas, gavilanes y milanos. Pasamos al siguiente orden, que es muy parecido al accipitriforme, pero son más esbeltos, que se llama falconiformes, que aquí solo existe una familia que se llama Falconidae. Aquí están los halcones, esmeralgones, caracaras, los halcones de bosque del género Micrastur, con colas largas, patas alargadas y pequeñas cabezas y con gran capacidad de vocalización. Luego tenemos Strilliformes, lo quise incluir porque también es una rapaz. Hay 2 familias. La primera familia es Titonidae, donde solo hay una especie en Honduras, que es la lechuza, y Strillidae, donde tenemos 16 especies de búhos. En el caso de Strilliforme, lo que tenemos son más movimientos locales por disposición de alimento. En una ocasión en el Parque Nacional La Tira se podía observar casi todas las noches Strix fulvescens, fulbusao, cercano a las lámparas del parqueo, cazando insectos. Meses después, las lámparas no atraían tanto insectos y ellos no llegaban tampoco. Y en la foto que tenemos acá es del señor Edwin Miranda de Lempira, y es un Athene cuniculara, burrowing owl, representando en este orden, que es muy raro no solo para Honduras, sino que también para Centroamérica. Así, cuando alguien logra encontrar esta especie en los países de la región, es una gran sensación. Existen poblaciones de esta especie de búho en Norteamérica, Suramérica e incluso en el Caribe, pero en Centroamérica es prácticamente un fantasma. Y esa foto, la verdad que solo representa el segundo registro de esta especie vagabunda en toda la historia ornitológica de Honduras. Pero hoy nos vamos a concentrar en los 3 primeros órdenes: Catartiformes, Accipitriformes y Falconiformes, es decir, rapaces diurnas que están en estos 3 grupos. Siguiente, Filmina. Ok, hablemos de migración. La migración es un movimiento a gran escala, generalmente anual, de aves entre sus sitios de anidación y sus sitios de invierno, es decir, los sitios donde no se reproducen. Aquí no solo incluimos rapaces, ¿verdad? Aquí incluimos chipes, vireos, mosqueros, playeros, incluso hay una familia de playeros que todos migran, gaviotas, patos, bueno, muchos, ¿verdad? Bueno, la migración está relacionada a aspectos evolutivos, hormonales, cambios de clima, predisposición genética, es decir, que ya tienen programado de que tienen que migrar
Incluso los jóvenes de alguna forma tienen conocimiento nato de la ruta que van a tomar. Y finalmente, la dieta, que es un factor muy determinante en la migración. Por ejemplo, rapaces que se alimentan de animales homeotermos o sangre caliente, como dicen en Animal Planet, como otras aves, como pequeños y también pequeños mamíferos, tienden a migrar cortas distancias, mientras que las rapaces que se alimentan de animales poiquilotermos, es decir, los que no pueden controlar internamente su temperatura, como reptiles, anfibios, peces o insectos, sus migraciones de estas rapaces van a ser un poco más largas para buscar ese alimento. Entonces, la relación sería algo así: a menor temperatura ambiente, menor cantidad de alimento. Se sabe que las aves rapaces tienen un magnífico sentido de orientación, el cual les permite la navegación, utilizando el sol y sus movimientos. Y también se ayudan por los escenarios geográficos, las montañas, los lagos, las costas, etc. Siguiente, Filmina, por favor. Bueno, aquí tenemos principales rutas migratorias en el mundo para rapaces. La primera, la que nos importa a nosotros, o la que nos trae este tema, es la transamericana. Hay por lo menos 10.000 kilómetros de un solo viaje en esta ruta, que abarca 33 especies al menos, y 6 millones de aves utilizan esta ruta, la que aparece como número 1 en el continente americano. Esta ruta es mayormente usada por Turkey Vulture, Tacatarter saura, con números redondos de al menos 2 millones, luego Broadwing Hawk, Buteoplatipterus con 1 millón, y Swainson Hawk también con 1 millón de individuos. Luego tenemos la segunda, que sería la de Europa Occidental y también África Occidental, con al menos 200.000 aves que migran cada año. Esta ruta es un poco más corta, tiene 5.000 kilómetros más o menos. Luego está la ruta euroasiática y que va al este de África, que es también una ruta muy larga comparada con la transamericana. También tiene al menos 10.000 kilómetros y es una ruta muy larga y también peligrosa. Aquí cruzan 1.5 millones de rapaces y pasa la mayoría por un cuello de botella que se llama Eilat en Israel, que es donde se juntan todo ese montón de líneas en el número 3, casi por el Mar Rojo. Hay especies como Falco amurensis o halcón de Amur, que se reproduce en Siberia y luego vuela hasta Sudáfrica, a donde apuntan las flechas del número 3. Estas aves, que son pequeñas, que apenas pesan unos gramos, deben cruzar la cordillera de los Himalayas, donde está precisamente el monte Everest, la montaña más alta del mundo. Entonces, ¿cómo hacen estas especies para volar a tan altura? Pues las adaptaciones fisiológicas que han evolucionado estas aves les permite adaptarse a vuelos a gran altitud donde hay deficiencia o poco oxígeno. Por tanto, la hemoglobina es más eficiente llevando el oxígeno de los alvéolos pulmonares al resto del cuerpo, evitando así un colapso, porque ya vemos que es una ruta también larga, pero también que tienen que cruzar montañas altísimas. Y también cruzando, ya al llegar a otros países como India, esta especie también es muy amenazada porque muchos prefieren comérsela. Y luego tenemos la ruta 4, que es del este de Asia continental, y la ruta 5 de Asia y Oceanía. Siguiente, por favor. Bueno, el seguimiento satelital es una herramienta increíblemente eficiente y de última tecnología que sirve para entender un poco mejor las rutas de las aves rapaces. En la infografía del lado izquierdo, que sale un mapa con líneas rojas y en azul, y abajo un halcón, se refiere a un halcón peregrino que fue llamado Island Girl, la chica isleña. Poseía un sistema satelital en su espalda y, bueno, esta especie se reproducía en el círculo polar canadiense, donde están los puntos más arriba, al norte, y volaba hasta territorio chileno, hasta el norte de Chile, una migración sorprendente. Bueno, algunos datos de esta especie, que varias veces pasó por Honduras. En el otoño de 2013, este individuo salió de Canadá el 19 de septiembre de 2013.
Luego, el 4 de octubre, estaba cerca de Arkansas y cerca de Mississippi. Luego, 3 días después, el 7 de octubre, estaba en el Golfo de México. Posiblemente pasó la noche en un barco o algo así, o una plataforma petrolera. 5 días después, el 12 de octubre, voló de un punto de Guatemala, que fue en la tarde, hasta cerca de Jesús de Otoro, y pasó la noche. Y también se supone que estuvo volando durante la noche. Desde ese punto de Guatemala hasta Jesús de Otoro, voló 259 kilómetros de una tarde hasta la noche. Al día siguiente, pues, este halcón voló, se fue, y cruzó cerca de Aguascalientes, en Linaca, Choluteca, y posteriormente llegó a Costa Rica, donde estuvo por lo menos 3 días en una ciudad que se llama Limón. Y bueno, aquí fue una gran sensación porque muchos observadores podían seguir esta página que era casi en tiempo real, se actualizaba cada tantas horas, y los observadores de Costa Rica salían emocionados a buscar el halcón, y muchos tomaron fotos de este individuo, de Island Girl, en antenas de telefonía eléctrica, y se le veía cazando algunas palomas de Castilla. Y también en algunas fotos se podía ver el sistema que utilizaba satelitalmente. Luego, al lado derecho, tenemos una infografía de The Broadwing Hawk Project, con información extraída de un artículo reciente de Maccabi y colaboradores de 2020, donde también se pusieron algunos sistemas satelitales a estos gavilanes de ala ancha para seguirles el trayecto. Las líneas en amarillo muestran adultos, mientras que las líneas en rojo, juveniles. Pueden ver que algunos fueron tomados de poblaciones de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, y también de Alberta, en Canadá, y varios pasaron por Honduras, naturalmente. Se supo que algunos migratorios juveniles de Pensilvania no volaron o no migraron tan lejos como los adultos, es decir, los adultos llegaron más adentro de Sudamérica. Entonces, es una información valiosa que solo se puede obtener con este tipo de tecnología. Siguiente. Pero también podemos conseguir datos de la migración de las aves rapaces utilizando la plataforma de eBird. Aquí un ejemplo de la migración de Broadwing Hawk, Buteo platypterus. En la primera imagen, la imagen de la izquierda, podemos ver que esta especie de gavilán está concentrado en el noreste de Norteamérica. No hay mucho movimiento. Ya para septiembre, el mapa de en medio muestra mayor movimiento, los colores púrpuras, hay mayor densidad de aves, y ya podemos ver que también en Centroamérica ya están pasando algunos, y de hecho ya deberían estar pasando algunos también ahora, y unos ya están llegando a parte de Colombia. Ya para octubre, que sería el pico de la migración de esta especie para Honduras, pueden ver que prácticamente todo el mapa de Honduras está cubierto, excepto la mosquitia, por la migración de esta rapaz. Y estos mapas son extraídos por cientos y cientos de listas de usuarios de eBird. Entonces, es un plus que le da a la ciencia ciudadana en este tipo de estudios. Siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos de vuelos, existen dos. Los vuelos activos, que no usan termales usualmente, y estas aves poseen alas no tan anchas y cruzan grandes cuerpos de agua. Aquí incluimos el falco peregrino, el halcón peregrino, falco columbarius, y también aquí también ponemos a Pandion alietus, que este siempre está buscando cuerpos de agua. Este tipo de vuelo requiere mayor demanda energética, es muy agotador, eso sí. Luego están los vuelos pasivos, que sería el ejemplo que tenemos en las fotos. Son aves con alas más anchas, aprovechan las termales, que son corrientes de aire caliente ascendentes, pero no solo ascienden, o sea, no solo van para arriba, sino que también se mueven horizontalmente, forman grandes círculos, un vórtice, luego toman una corriente de viento que los lleva hacia otra termal. Estas termales normalmente se forman en territorio continental, por eso van a ver que las migraciones de al menos 4 especies de rapaces son más por todo el embudo que es el istmo centroamericano, pero o sea, algunos se pueden tirar por algunas rutas más cortas. Por ejemplo, el año pasado vimos algunas rapaces, esto fue
a principios de noviembre, viniendo de El Salvador, cruzando el Golfo de Fonseca, pasando por las islas que están al suroeste de Amapala y después llegar a San Lorenzo. Entonces, siempre pueden aprovechar algunas termales que se forman en las costas. Siguiente, por favor. Bueno, a tomar en cuenta es las ventanas que vamos a tener en esta migración de otoño. Ahorita ya comenzó la migración en estaciones de monitoreo de rapaces como en Chichicaxtle, México, Veracruz. Ellos se hacen llamar río de rapaces y con justa razón porque por ahí pasan casi 5 millones de aves rapaces al año por temporada. Hay que estar pendientes de este punto. Aves viniendo de entre norte, noroeste y oeste con dirección entre sur, sureste y este. Es decir, esto se va a hacer para la migración de otoño. Para la migración de primavera sería a la inversa. Entonces, para tomar en cuenta. Y yo creo que con esta aquí me callo y le doy paso a Carlos Funes. Listo, Myron, gracias. Bueno, gracias a Myron, ¿verdad? Por la introducción a todo lo que es un poquito de la ecología y de las aves rapaces y del tema este de la migración, ¿verdad? Porque no queríamos entrar como de un solo con ID, sino también entender un poco el proceso de la migración, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a entrar ya de lleno a dar estos tips para identificar estas aves que comienzan o ya tenemos quizás 1 o 2 semanas de que ya tenemos algunos registros de especies migratorias, como el caso de Mississippi Kite, que si alguno de ustedes sigue la página de ASHO o de IBER Centroamérica, creo que John en una de estas páginas publicó ya algunos registros de esta especie en el Choluteca, en el sur de Honduras. Entonces, y ojalá, vamos a ver si el tips que yo le di a Isis en aquel momento que le quedó grabado, vamos a ver si coincido con el mismo. Entonces, comenzamos. Básicamente, vamos a tomar 3 como grandes, como decir a grosso modo, aspectos para poder, que nos van a ayudar a la identificación de las aves rapaces, ¿verdad? Las aves rapaces migratorias. La primera, y es como la que a todos los que nos gustan las aves rapaces, la que nos enseñan es siluetas. Esta es como la más básica para comenzar a diferenciar las diferentes especies que migran, ¿verdad? El segundo es el comportamiento, porque hay algunas especies que dependiendo, a veces es por la altura en la que vuelan, es bien difícil poder identificar o poder diferenciar entre especies. Pero ciertos comportamientos nos dan esos, vamos haciendo como esos filtros para poder llegar a la especie en sí que estamos tratando de identificar, ¿verdad? Y una última y bastante muy importante, obviamente, son las marcas de campo, ¿verdad? En el caso de, como vemos la foto del Red-tailed Hawk, de Buteo jamaicensis, son bastante obvias la mayoría de las veces, ¿verdad? La cola roja en la especie. Y si no, pues a veces nos ayudan las marcas en lo sucio en los hombros, como lo decimos vulgarmente, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar hablando o por lo menos mostrando aquellas especies que se consideran las que tienen las mayores migraciones y los mayores números de individuos durante la migración, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es el Cathartesaura, sopilote de cabeza roja o turkey vulture. Esta es una especie que si ustedes van a IBER y revisan los famosos gráficos de barra, casi que aparecen en todo el año, ¿verdad? Porque tenemos una población que es residente, pero también tenemos una población que es la migratoria, ¿verdad? Que ya en un par de semanas esto ya vamos a poder a comenzar a ver estos individuos migrando. Entonces, obviamente es un ave grande, ¿verdad? Su tamaño es como característico cuando uno lo ve mezclado con otras especies.
Y algo que llama mucho la atención cuando están volando alto, que es un tips que entre los que nos gusta, ¿verdad? Gracias, bueno, voy a hacer un paréntesis a Myron que me dice rapazólogo, pero yo más bien diría que soy un entusiasta. Pero a los que nos gustan las aves rapaces, nos dicen, ¿verdad? Ok, que los zopilotes tienen las alas como en forma de dedos al final. Entonces ese es como uno de los primeros tips que uno aprende, ¿verdad? Lo otro es los zopilotes de cabeza roja tienen esta como forma de V. Si ustedes ven la imagen a su inferior izquierda. Ese es bien típico, la silueta esa, cuando uno los ve volando en la distancia y si tenemos la suerte de estar en un lugar alto, ¿verdad? Esa es como una de las primeras características que uno ve cuando ve sopilotes cabeza roja, ¿verdad? Esa forma de V. Y además, en cuanto al comportamiento, estos tienden a volar, bueno, tratan la manera de ahorrar lo más que puedan de energía, ¿verdad? Casi no aletean y planean mucho y cuando están planeando mueven las alas como de un lado a otro. Es como, en inglés dicen como un rookie movement. Es un poco difícil explicarlo, ¿verdad? Pero creo que los que hemos visto sopilote de cabeza roja, ya sea un residente o migratorio, más o menos creo que me entienden de qué estoy hablando. Ellos vuelan como que se están moviendo para ambos lados como que temblaran, ¿verdad? Eso es como un comportamiento bien típico de esta especie. El siguiente, bueno, este es unas fotos del sur de Honduras, en Choluteca. Esto es cerca ¿cómo se llama? De San Lorenzo, ¿verdad? Donde hace un par de años tuve la oportunidad de encontrarme con unas termales y unas bandadas de aproximadamente 5,000 a 10,000 individuos. Era increíble cuántos animales se pueden ver en un solo punto, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba antes, en la foto de la izquierda pueden ver esa forma de nube que a pesar de que los pájaros están volando alto, pues eso más o menos nos da, es como notar el primer comportamiento o la primer marca de campo para ir discerniendo de a qué especie podríamos estar observando. El segundo como bueno, antes que lo olvide, se han documentado alrededor de que Turkey Vulture tiene, al igual que esta especie, bandadas de más de 50,000 pájaros en un solo día. Y como ya Myron lo mencionaba, pues en Veracruz pueden contar hasta más de 5 millones de pájaros en una sola temporada. Broadwing Hawk o el gavilán aludo, Buteo platypterus, es otra especie de que es muy abundante en las migraciones de otoño, ¿verdad? Una característica muy evidente, a veces, bueno, casi siempre cuando nosotros vemos estos pájaros migrando y digamos que el típico buteo le gusta mucho primero planear, ¿verdad? Como buscar la termal y luego ir subiendo poco a poco y luego irse ya una vez alcanzó la suficiente altura, pues se deja ir, ¿verdad? Para continuar su migración. Y eso es una de las ventajas que tienen los buteos por sus alas anchas, ¿verdad? Pero una de las características de esta especie cuando está haciendo lo que se llama en inglés el soaring, es que tienen esta forma de media luna. Entonces, cuando uno los ve en bandadas grandes y cuando están muy altos, si se fijan en la foto de la derecha, donde hay un mix quiero ver, 4, 5, 6 anjingas ahí mezcladas, ¿verdad? Dentro de los Broadwing Hawk, se tiende a ver esa silueta como de media luna, ¿verdad? Entonces ese es como
una de las características que les mencionaba al principio, ¿verdad? En cuanto a silueta. Y en cuanto al comportamiento, pues como un típico buteo, como ya les dije, ellos les gusta hacer como volar muy lento y despacio, ir tomando esas termales, subir y luego pues continuar su camino, ¿verdad? Otra de las especies que registra bastante bandadas grandes, ¿verdad? De más de 50,000 pájaros, es Swainson's Hawk. Swainson's Hawk, nosotros tenemos la suerte, ¿verdad?, de que podemos observar aquella forma clara que vendría a ser la foto de la derecha, ¿verdad? Que como ustedes lo pueden ver, se nota un poquito más claro en la parte abajo del pecho y el vientre, ¿verdad? Incluso una parte de las alas. Pero también podemos ver las formas oscuras, que ya son estos individuos que tienen esos colores mucho más marrones. Entonces, la característica, pues, como pueden ver, las alas son bastante anchas, pero también son bien largas, son bien alargadas. Entonces, y eso les da esa característica que cuando uno los ve eh, pues en esos grupos grandes, es una forma fácil de poder decir, ok, yo estoy observando un Swainson's Hawk, ¿verdad? Parte también que ayuda es una marca de campo muy importante, es esta mancha eh, café que tienen en la parte del cuello hacia abajo, como digamos en el pecho, entre el cuello y el pecho. Entonces, si se fijan en la foto de donde están los individuos en vuelo, es bastante evidente esta marca, ¿verdad? Además de las plumas, de todas las plumas del ala, que son mucho más oscuras, ¿verdad? Eh, a diferencia obviamente, de Turkey Vulture, ¿verdad? Que son completamente negros. Como ya les había adelantado un poco, pues ya estamos en la migración de Mississippi Kite y Tinea mississippiensis. Este es del género, una de las dos especies del género Ictinia que tenemos como migratorio, ¿verdad? Este es un migrante de norte hacia el sur y a diferencia de las otras especies, pues no tiene números tan grandes, pero sin embargo, sí uno puede ver bandadas de alrededor de más de 1,000 pájaros, más de 2,000 a 3,000 diría yo, ¿verdad? Entonces, este pájaro no tiene como unas marcas de campo muy evidentes, ¿verdad? Pero sin embargo, sí tiene la silueta es como bien característica, ¿verdad? He escuchado a muchos observadores decir que en muchas ocasiones se asemeja como si uno estuviera viendo un murciélago, ¿verdad? Entonces es como, es una marca de campo o una forma de distinguir, digamos, que a uno le ayuda a identificar esta especie, ¿verdad? Y en ocasiones también otras personas piensan o lo asocian con un avioncito de papel. No sé por qué, pero ya he escuchado varios observadores que, que tienden a hacer esa comparación con cuando están viendo estas especies en estos grandes grupos, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Son ese tipo de comportamientos o de siluetas o de marcas de campo que a uno lo ayudan a identificar mejor una especie o esas asociaciones que uno hace con, no sé, ¿verdad? Que en este caso pues, serían con los avioncitos de papel. Ahora, pues digamos que estas 4 especies son como las que vuelan en grupos muy numerosos, ¿verdad? Ahora voy a entrar a lo que es aquellas especies que tienen números muchísimo más bajos, ¿verdad? Pero que también son especies pues que es bonito verlos y que es también importante saber identificarlas a la hora de que están migrando, ¿verdad? Una de ellas, pues, es el osprey, el Pandion aliaetus o águila pescadora,
Esta especie, pues los que conocen Pandion o Osprey se han fijado de que tiene unas alas muy, muy largas, ¿verdad? Es como, es lo que más llama la atención de este pájaro. Y lo otro, cuando esta especie está migrando, lo que llama mucho la atención cuando ellos toman una posición de vuelo, tienden a tomar esa marca o esa forma en M. Entonces, muchas veces el buscar esta forma en estos pájaros cuando van planeando nos ayuda a decir, ok, yo estoy observando un Pandion aliatus, un osprey, que es bien, bien característico. Y otra curiosidad de la especie es que en algunas ocasiones, si tenemos la suerte, ¿verdad? Podemos verlo con su comida, ¿verdad? Ellos aprovechan de vez en cuando, bajan a algún estanque, pues y agarran su comida para llevar y ya, van con su pescadito para el camino, ¿verdad? Sí tenemos la suerte, ¿verdad? La verdad que nunca he logrado ver uno. El siguiente grupo, el grupo de los accipiter, creo que es cuando nosotros, los entusiastas de las aves rapaces, cuando entramos a este grupo, casi que me atrevería a decir de que vendría siendo como cuando uno quiere estudiar Empidonax y Contopus, flycatchers. Son dos especies que son como bien, tienen su truquito para identificarlas, ¿verdad? Es bastante difícil cuando están volando bien alto, bien, bien alto, entonces uno tiene que hacer uso de todos los conocimientos que tiene, y uno de ellos es el comportamiento, porque, bueno, la primera característica de esta especie de Sharp-shinned Hawk, o gavilán pajarero, creo que sería la traducción, Accipiter striatus, es que tiene la cola cuadrada, a diferencia de la otra especie, de la especie que sigue. Esa es como la principal característica cuando uno lo ve volando bajo, ¿verdad? También tienen alas anchas, pero cortas. Son alas bien pegadas al cuerpo, porque son especies de vuelos rápidos. Entonces ellos, la verdad, no necesitan tener tan tan anchas las alas, porque por la misma naturaleza de la especie hace que ellos aleteen 2, 3 veces y se van. Y esa es una de las características también de Sharp-shinned Hawk, cuando uno lo está viendo en planeo. Ellos tienden a aletear de 3 a 4 veces y luego planean. Planean una cierta distancia y luego hacen otra vez. Aletear, 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 aletear. Son 3, 4 veces y planean. Entonces, esa es como una característica. Yo, la verdad que lo he visto muy pocas veces, pero un experto en Estados Unidos me contaba de que ellos aplican mucho este método para contar o para identificar Sharp-shinned Hawk, porque en comparación a Cooper's Hawks, este es como que un patrón que ellos repiten mucho. Aletear de 3 a 4 veces y luego planear, ¿verdad? Entonces, el siguiente, Cooper's Hawk, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que Cooper's Hawk es mucho más grande, ¿verdad? Que Sharp-shinned Hawk. A diferencia del Sharp-shinned Hawk, la cola son claves en las dos especies. Sharp-shinned Hawk, voy a regresar, ellos tienen colas cuadradas, terminan casi que planos, ¿verdad? No es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Pero generalmente son más, con una terminación un poquito más visible que en una línea, pues. En cambio, Cooper's Hawk, la terminación es más redonda, ¿verdad? Tiende a tener ese patrón ovalado al final de la cola. Como les decía, es una especie mucho más grande, ¿verdad? Y son también, hay mucha confusión entre la hembra, si no me equivoco, de
Sharpshin Hawk con un macho de Cooper's Hawk, porque tienden a confundirse en cuanto al tamaño, ¿verdad? Pero definitivamente el Cooper's Hawk es mucho más grande. Y lo otro que ayuda bastante también es que en Cooper's Hawk la proyección y el tamaño de la cabeza es mucho mayor que en comparación de Sharpshin Hawk. Y lo vamos a ver en esta foto. Aquí sí voy a invertir un poquito, digamos, voy a poner un poquito más de imágenes, porque son especies que a muchos de nosotros nos ha llevado, o todavía nos cuesta trabajo identificar cuando están en vuelo. Más, como les digo, cuando están migrando alto, cuando las condiciones del cielo son, bueno, no son favorables, ¿verdad? Hay mucha nubosidad o es mucho sol. Hay tantas condiciones cuando uno está contando migración que pues tiene que irse como por descarte o por los comportamientos, como les digo. Entonces, como ven, Cooper's Hawk, la cabeza y en relación a los hombros, ¿verdad? La cabeza en relación a los hombros es mucho más grande y prominente. Su cola es redonda en comparación al Sharpshin Hawk, ¿verdad? Tiene una cola cuadrada y Sharpshin Hawk tiene una cabeza mucho más pequeña, ¿verdad? Mucha gente dice que también Coopers, también quizás en esta foto no se note, pero Coopers tiende a ser como más rechoncho, como más, que se ve como más gordito, más, no sé, más, sí, más gordito, creo que vendría siendo la palabra. Aquí una comparación entre los tamaños, el más grande, pues eso no es una especie que migra, por lo menos para nosotros, es el Northern Goshawk, Accipiter gentilis, pero pueden ver la diferencia en tamaños entre Sharpshin Hawk y Cooper's Hawk, ¿verdad? Obviamente de primas a primera, ¿verdad? Es bien difícil, cuesta, lleva trabajo, ¿verdad? Uno generalmente las primeras veces solo es como un accipiter y hasta ahí lo deja porque o pasa muy rápido o está muy alto, pero con el tiempo uno pues va afinando el ojo, presta mucho más atención a los comportamientos y ahí es cuando ya podemos más o menos nosotros discernir entre ambas especies. Y lo otro que también nosotros, digamos que influye mucho a la hora de la identificación de las especies es que tenemos adultos y tenemos juveniles migrando. Entonces, los plumajes a veces también tienden a jugarnos en contra en algunas ocasiones, ¿verdad? Otra de las especies que a muchos de nosotros pues nos gusta ver, ¿verdad? Migrando es el Peregrine Falcon. Ya Myron nos contó una pequeña historia del Islander y quizás solo agregar al comentario que hacía de Costa Rica, pues en Costa Rica hay un sitio de conteo famoso que se llama Kekoldi, justamente en Limón, y tiene la fama de ser uno de los sitios donde más halcones peregrinos pasan durante la migración. Entonces, mucha gente, si alguien, digamos, alguien no conoce un halcón peregrino y se va para la temporada de migración a este sitio de conteo en Kekoldi, es casi seguro que va a haber uno. O sea, la densidad de observaciones, no tengo el número ahorita, pero sí es donde se ven las mayores concentraciones no concentraciones, digamos que los conteos más altos de halcones peregrinos en la región. Entonces, obviamente, los halcones tienen esa forma estilizada y bien típica que todos los que conocen un halcón saben, ¿verdad? Son alas muy puntiagudas, delgadas, son pájaros que vuelan, tienden a volar muy rápido, entonces, obviamente, necesitan esa forma estilizada, ¿verdad? Además de eso, pues la capucha, como nosotros la conocemos, ¿verdad? Es bastante evidente en esta especie de halcón, ¿verdad? Suelen volar solos, no vuelan, digamos, acompañados, a diferencia de Osprey, por ejemplo, de que a ellos les gusta volar junto con bandadas de Broadwing Hawk, por ejemplo, igual que Sharpshin Hawk de repente se mete por ahí en bandadas de
de Broadwing Hawk. Estos son más solitarios. Y pues obviamente se nota cuando un peregrino va aleteando como ya quiero llegar, ¿verdad? Tienen aleteos muy rápidos y muy vigorosos, como dicen. Siguiente, una especie que también es bastante, se puede confundir, digamos, con Peregrine Falcon, perdón, es el Merlin. Merlin es, por lo menos yo recuerdo, una de las primeras marcas de campo que a mí me dijeron que tenía que notar eran las alas perladas. O sea, ellos tienen estos patrones en blancos en las alas que podría asemejarse a perlas, ¿verdad? Y cuando cuando uno los logra ver a trasluz, digamos, está el sol arriba, es muy evidente, muy evidente. Entonces, igual que el halcón peregrino, estos son pájaros que vuelan muy rápido, generalmente vuelan, cuando está cayendo la tarde, pues ellos tienden a volar un poquito más bajo, pero digamos que entre 10 de la mañana a 3 de la tarde, pues ellos están volando súper alto, ¿verdad? Súper alto. Entonces, pues tienen la silueta típica de un falco y obviamente la capucha no es tan evidente como en la de un halcón peregrino, ¿verdad? Yo creo que una de las características más evidentes es esa forma, las alas perladas y esas estrías que tienen en el cuerpo que no son tan evidentes como en un halcón peregrino. Otro halconcito, ¿verdad? Que también tenemos, pues nosotros tenemos la suerte de tener una población residente, ¿verdad? El Farcus parverius tropicalis, pero también tenemos influencia de la especie migratoria. Obviamente es muchísimo más pequeño, ¿verdad? Que en comparación a un halcón peregrino. Obviamente cuando ellos están migrando, yo he visto estos pájaros volando súper alto y casi que me voy por tamaño, porque se miran tan chiquititos en comparación a un Swainson's Hawk, por ejemplo, o a un Turkey Vulture, que es como, bueno, o sea, ya, y a veces, si uno tiene la suerte y medio abre la cola, pues podemos ver en el macho, ¿verdad? Podemos ver ese patrón negro con rojo que tienen los machos de American Kestrel. Pero generalmente cuando uno los ve volando medio, a vuelo medio, pues no tan alto, ¿verdad? O generalmente cuando ellos andan tratando de agarrar algunos insectos en el aire, pues ahí ya es un poquito más fácil de identificarlos. Como les digo, es un halcón pequeño y una de las características más evidentes, obviamente en los machos, son las colas con ese color marrón y el borde negro, y en las hembras pues los bordes son rayados, ¿verdad? Siempre con un patrón marrón, pero toda la cola es rayadita. Bueno, los machos también tienen esos patrones azules en la espalda y pues las líneas que tienen en la cara, ¿verdad? Otra de las especies, que ese sí es mucho menos frecuente de observar, ¿verdad? Son el hookbill kite. Tenemos, yo en las experiencias que he tenido haciendo conteos de migración, digamos, la temporada completa, ¿verdad? Así, comenzando el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre, solo he visto, por ejemplo, un individuo durante ese tiempo. Y como pueden ver, son pájaros con las alas bien anchas y cortas. Entonces esto ayuda mucho a identificar esta especie. Entonces, pero como les digo, como es una especie muy rara, entonces casi que se vuelve, o sea, uno por descarte, es como casi que de un solo lo identifica. Y obviamente el pico es bastante evidente cuando uno lo logra ver, ¿verdad? Que se está volando bajo. Otra de las especies que tenemos migratorias es el Northern Harrier, ¿verdad?
tenemos diferencias entre hembra y macho. Macho es el de la derecha. Y esta especie es muy parecida, digamos, bueno, en realidad no es parecida. Lo que pasa es que las alas tienen esa tendencia de delgadas y largas, ¿verdad? Entonces, y lo que a uno lo ayuda a diferenciarla de otras especies cuando están volando es sus colas bien, bien largas. Y cuando lo está viendo a una altura no tan alta, pues el disco facial que se le llama en esta especie es también bastante evidente. Entonces este tipo de, de características o de marcas de campo, además obviamente de los patrones en el ala, nos ayudan a identificar estas especies. El aleteo en estas especies es como más aguado, digamos, o sea, no tienen esas alas rígidas, sino que es como mucho más lento y como elástico, ¿verdad? Entonces eso también ayuda a identificarlo. Otra especie que estas solo las menciono para que también las tengamos dentro de nuestro radar, aunque esta ya está casi que yéndose, digamos, ¿ves? Este es un migratorio del sur, ellos vienen a reproducirse aquí a Centroamérica, es Plumbius kite. Obviamente sus marcas de campo son bien, bien, bien características, ahí sí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, cuando uno los ve y les pega el sol en las alas, es casi translúcido, entonces ahí es no voy a decir que es bien fácil, pero es casi 90% de las veces uno puede identificar Plumbius kite, ¿verdad? Y otro, el último, podría decir, de aquellas especies que es interesante observar en migración, porque yo casi, en realidad nunca he observado la migración de esta especie, salvo las veces que he salido a pajarear aquí, es el swallowtail kite, el Anoides forficatus, que al igual que Plumbius kite, ellos son unos reproductores, vienen a reproducirse aquí y pues, o no, creo que no. Creo que Myron tal vez más adelantito me corrige porque yo tenía la duda de que cuál era el tema de la migración de esta especie. Pero muchos ya aprovechan las migraciones para el sur para irse con ellos, ¿verdad? Y obviamente yo creo que eh, identificarlo no es difícil, pues es bastante obvio un pájaro blanco con los bordes negros en las alas y la característica cola de una golondrina. Entonces, básicamente creo que he mencionado los que más migran, pues los que tienen los mayores números, como Turkey Vulture, Broadwing Hawk, Swainson's Hawk, Mississippi Kite, y otros que no tienen estas bandadas descomunales de pájaros, ¿verdad? Como son Osprey, Sharpshin Hawk, Cooper's Hawk, los falcos, pero que también a veces ellos van mezclados, pues, ¿cómo se llama? En estas bandadas migratorias, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que estar viendo mucho más arriba de lo que, ¿cómo les digo? De la bandada que va migrando en ese momento, porque más arriba siempre está pasando algo como un Sharpshin Hawk o un falco o algo así. Entonces, solo para agregar un poquito, ¿verdad? Aparte de dar tips de identificación, también mencionar que, pues como todas las aves, pues las aves rapaces también tienen amenazas fuertes a la migración de ellos, ¿verdad? Ahora, pues un tema muy, muy de moda y de mucho desarrollo en nuestros países, pues los parques eólicos, ¿verdad? La pérdida de hábitat, la pérdida de hábitat de los sitios de invernación para ellos. Y obviamente las líneas de transmisión eléctrica, estas líneas grandes que atraviesan países, pues también son algunos aspectos o algunos factores que pueden amenazar la vida de algunas especies, más aquellas especies que tienen vuelos rápidos como los halcones, a veces solo están enfocadas en sus presas y cuando menos sienten, ¡pum!, se pegan, ¿verdad? Ya sea con un cable o con
o con un parque, con un aerogenerador, ¿verdad? Entonces, pues con esto terminaría yo. Obviamente solo agregar que esto requiere práctica, ¿verdad? Ahorita, y ahorita es el momento, ahorita cuando comienza la temporada de migración de aves rapaces es cuando nosotros, aprovechando que estamos en casa, pues salir y tratar de ver al cielo. Quien quita, de repente pasa una bandada de Broadwing Hawk o de Turkey Vulture y así es cuando uno también va afinando un poquito el ojo para aprender a identificar rapaces migratorias en vuelo, ¿verdad? Porque ese es el tema también en vuelo. Entonces, con esto termino yo y solo dejo a Myron con el siguiente anuncio. Gracias, Carlos. En el caso de Swallowtail Kite, es igual que Plumbous Kite, son visitantes reproductivos. Es decir, ahorita en septiembre, según el bar chart de aves por semana de eBird, estas aves ya están por salir. Bueno, un evento para estos días que están comenzando con rapaces. Bueno, la migración comenzó en agosto, de hecho. Desde la ASHO hemos apoyado diferentes iniciativas de conteos como grupos específicos, ¿verdad? Como el Censo Centroamericano de Aves Acuáticas, conteo de aves playeras en el Golfo de Fonseca. Y en cuanto a rapaces, pues tenemos un proyecto así que lo están manejando los chicos del Club Clorofonia en el lago Yohoa con el conteo de Milano caracolero, Snail Kite. Y bueno, quisimos aprovechar la semi-cuarentena que todavía tenemos en el país para invitarlos a este evento que es el Gran Conteo de Alzacuanes 2020, que comienza del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Son prácticamente 60 días en los que vamos a invitar a las personas a que salgan o siéntense en su jardín para observar la migración de rapaces. Lo único que tienen que hacer es, bueno, observar el cielo y procurar que en sus listas de eBird vayan rapaces para incluirlos en el usuario que aparece ahí, que se llama Rapaces HN. Obviamente nuestro énfasis son aves migratorias, aves rapaces migratorias, pero no excluimos rapaces residentes. Entonces, para el fin de este evento, que se va a hacer ya a finales de noviembre, tal vez presentamos una nota en el blog de la Esmeralda o venimos acá a presentarla como tal, como una presentación. Invitarlos a todos para este evento es para todos los observadores de aves en Honduras y también para los miembros de la ASHO. Eso sí, va a haber algunos premios para los que participen y compartan sus listas al usuario de Rapaces HN. En el caso de si usted va para observar rapaces en modalidad estacionario, protocolo estacionario, lo recomendable es, por ejemplo, si usted va a dedicar todo un sábado, 10 horas, voy a observar el cielo, a ver si encuentro rapaces, lo recomendable es que usted haga una lista estacionaria cada hora y la comparte al usuario Rapaces HN. Y creo que ya estamos con esto. Yep. Excelente. Realmente ha sido una charla bastante entretenida que hemos alcanzado a las 6 de la tarde, pero tenemos una serie de preguntas y vamos a extender un poquito, unos 10 a 15 minutos para poder responder las preguntas, tanto para Carlos y Myron. Ustedes se van a turnar quien desea responder, pero algo interesante, tenemos gente que nos está escuchando en distintas partes del país: San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa, Zamorano, en Marcala, La Paz, Gracias Lempira, Santa Rosa de Copán, San Marcos, Ocotepeque y El Paraíso. Pero también estamos fuera del país, nos están escuchando desde Colombia, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Así que muchas felicidades a los ponentes, que ha sido una charla de bastante interés. Empezando por la especie que Carlos me ayudó a identificar fácilmente, el Turkey Vulture versus el Black Vulture. Tenemos un comentario respecto a eso. Maynor Soto nos dice el sope cabeza roja pareciera pesar menos, como que tiene un vuelo más inestable, como que el viento lo mueve. Y para mí, yo recuerdo cuando Carlos me dijo esto, yo pensé en un equilibrista, como que está guardando equilibrio, que se mueve para un lado y otro. Los que lo hemos visto volar entenderemos esta expresión de como que está haciendo equilibrio, ¿no? En una cuerda alta, algo así más o menos.
es que podemos identificar esa especie. Bueno, eso es a nivel de comentario. Tenemos una primera pregunta de Edgar Daniel Tenés desde Guatemala. Dice, ¿conocen el nombre para el fenómeno de que algunos individuos rapaces ya no siguen su migración y permanecen todo el año en un sitio? Por ejemplo, el halcón peregrino. Myron, porque yo la verdad sí no lo conozco. Bueno, no sé si existe un nombre para ese fenómeno, pero sí ocurre. Algunas especies no terminan de migrar o se quedan más de lo debido, pero creo que debe ser por factores muy personales del individuo para aprovechar todos los recursos que ahí tiene. También se dan los casos como algunos Broadwing Hawks que se quedan en algunas montañas de Honduras. Eso se pueden ver en diciembre todavía y están cazando algunos animales. Y en el caso de Swainson Hawk, que en la costa pacífica de Honduras, me imagino que también en la parte de El Salvador, ocurre que se pueden ver algunos todavía en diciembre y parte de enero, muy cerca de donde se quema los predios de caña de azúcar, porque ellos aprovechan los insectos que escapan del fuego. Sí, Yo más o menos... también... Perdón, Carlos, solamente para comentar que a veces cuando yo explico por qué hay algunos que se quedan, yo les digo, bueno, hay turistas que se quedan viviendo después de que conocieron el país y les gustó. Algo así también las aves pueden tener preferencias, ¿no? Sí. Bueno, pasa también con Osprey. A veces Osprey se quedan hasta 1 o 2 años en sus sitios de invernación y de repente, bueno, dicen como un día, ok, ya me voy con todos los demás. Por eso es que a veces en los Barshak de Ebert, si vos ves Osprey, casi que te aparece todo el año. Así es. Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Diana Rosellón. ¿Cómo se llama la plataforma para dar seguimiento de rapaces migratorias? Bueno, hay varias, de hecho. Una es hawkmountain.org. En el caso de Island Girl, creo que ya la página no está funcionando bien, entonces creo que ya el vínculo está roto, no se puede accesar. De hecho, ya no se sabe nada de ese halcón, pero si quieren me puedo aventurar después para ponerle los enlaces a Diana en el comentario. Sí, hay otro que se llama hawkcount.org. Por aquí estoy leyendo a Oliver, que también menciona movebank.org. Correcto. Lo único de esos, algunos, por ejemplo, este de Hawk Count, están registrados sitios oficiales de conteo. Por ejemplo, Veracruz, el de Kekoldi, no estoy muy seguro, Cerro Ancón en Panamá, y de Sudamérica sí no conozco ningún sitio, pero sí son sitios registrados. No conozco de una plataforma en la que la gente esté subiendo todos los días una observación, digamos. Ok. Pero seguro que sí. Isaí López, nuestro compañero también de la ACHO, nos pregunta, ¿cómo hacen cientos de miles de rapaces para alimentarse durante la migración? ¿Tienen algún mecanismo para comer menos durante este proceso? Pregunta de doctorado esto. Bueno, las rapaces antes de salir, de hecho, tienen que acumular grasa para hacer esta migración. Ya sabemos que migrar puede ser bueno, pero también puede resultar peligroso. Entonces, lo que hacen muchas rapaces es alimentarse lo suficiente antes de emprender el vuelo, pero también durante la migración ellos van aprovechando alimento disponible en todo el continente. Exacto. Eso iba a agregar que son, o sea, muchos son oportunistas, ¿verdad? Y en el caso de las ictinias, no es que esté como estrechamente relacionado, ¿verdad? Pero sí hay una asociación entre la migración de libélulas. O sea, generalmente cuando empiezan a migrar las libélulas, detrás vienen las ictinias. Entonces muchos colegas y expertos piensan de que ellos van detrás aprovechando también alimentándose de libélulas, en el caso de ictinias. En el caso de falcos, pues como te digo, ellos aprovechan en el camino. Si ven una paloma mal parada, pues ahí nomás se la comen. Se fue. Bien, Francisco Dubón
les felicita a ustedes dos por esta excelente charla y pregunta sobre si hay algunas pistas para diferenciar los turkey vulture residentes con los migratorios. Bueno, si no me equivoco, hay 3 subespecies de turkey vulture. Y creo que la población a nivel mundial anda entre 14 millones de individuos. Sí, en teoría, bueno, no se puede identificar las subespecies en el campo, pero cuando están en migración podríamos identificar quiénes son los migratorios y quiénes no son, por los aspectos de los movimientos en rotación que hacen tomando las termales. Sí, un colega que Bien. estudia bastante migración me dijo una vez, si ves un turkey vulture, me dice que da vueltas y se va, o sea, no para, es migratorio, pues, o sea, porque un residente va a estar dando vueltas y vueltas, quizás vuele un poquito, pero se va a quedar dando vueltas siempre en el mismo lugar. Lo que yo sí, bueno, no sé, quizás tal vez sea mi percepción, es que los migratorios tienden a verse un poquito más grandes, quizás, y los colores es como más cenizo. Yo no sé si porque tanto sol que reciben migrando, no sé la verdad, pero los migratorios cuando uno los ve sí tienden a verse como más, hasta las plumas un poquito más desgastadas, por el viaje o algo así. Pero sí, lo que dice Myron es bien difícil, pues, llegar a identificar las subespecies. Ok. Pero es un comportamiento, básicamente, creo yo. Tenemos una última consulta de Diana Rosellón siempre. Una vez escuché que las rapaces tienen una adaptación especial en sus nostrilos. ¿De qué se trata? Bueno, cuando nos referimos a las rapaces, me imagino que Diana se refiere a los opilotes. Que, bueno, los sopilotes, las 4 especies de sopilote que tenemos, pues los nostrilos o los orificios nasales son enormes comparados con el resto de las aves que tenemos. De hecho, las rapaces tienen un sentido de la visión muy agudo, pero en el caso de los opilotes, el sentido del olfato también está muy desarrollado, porque necesita buscar cadáveres. Ya decía al principio, estos animales necesitan encontrar cadáveres o animales que ya han muerto, porque prácticamente sus patas no están diseñadas para atrapar o matar animales. Entonces, sí, puede ser que la característica principal de estas rapaces sea la cavidad de los nostrilos por donde entra el aire y conduce las partículas de olor hacia los bulbos olfatorios. Excelente. Gracias a ambos por responder las preguntas y pues de estar pendiente de todas las consultas. Me gustaría que pudieran ingresar al sitio de Facebook, ¿verdad? Por si hay alguna pregunta que se nos ha escapado, tal vez ustedes puedan ¿cómo se llama? A responder, ¿verdad? Tengo también de que tenemos saludos también de El Salvador y Belice, no solamente los países anteriores, se nos sumaron 2 países más, estamos siendo un poco internacionales. Así que por aquí me están diciendo que Marvin es de Nicaragua y es observador de aves, ¿verdad? No sé. Aquí es interesante que nos estamos saliendo por todos lados, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Colombia. Gracias por esta brillante presentación e invito a todo mundo que está viendo y que de repente sintonizó un poquito más tarde la presentación. Recuerden que queda grabada en nuestro canal de Facebook, ¿verdad? Queda grabado aquí y pueden repetir cuantas veces necesiten porque voy a tener que ver la presentación nuevamente porque Carlos dio buenos tips ahí de cómo identificar y estar viendo ese montón de aves hacia arriba. Esas fotografías son geniales como para poder grabarte esto y que sea una buena orientación para toda esta actividad del conteo de alzacuanes. No sé si ustedes tienen algunas palabras finales, ponentes, para poder cerrar esta excelente charla de hoy. No solamente agradecer a todos los que se conectaron, prácticamente de todos los países donde pasan las rapaces migratorias. Interesante, entonces creo que todos estamos unidos por una sola razón. Y bueno, agradecerles al Comité de Educación Ambiental y Redes Sociales por esta oportunidad y a Carlos por este dueto
que creo que fue interesante y divertido. Ujú. Sí, sí. No, igual, igual que Mayron, pues agradecer a todos, vea, la atención prestada. O sea, yo sé que hoy en día ya los webinars ya no son algo nuevo, pues uno está brincando de webinar en webinar, entonces ya también es cansado, ¿verdad? Pero no, alentar a la gente, invitarla, ¿verdad? Que salgamos, o sea, salgamos, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Siempre guardando las medidas de bioseguridad. A tratar de observar la migración, ¿verdad? Porque la verdad es un fenómeno muy bonito. Yo he visto cualquier cantidad de bandadas, desde un pájaro, un Broadwing Hawk o un Swainson, hasta 2,000, 5,000 y siempre me quedo con la boca abierta. O sea, es increíble ver, o sea, yo no me imagino cómo se ha de escuchar en medio de ese montón de pájaros ahí arriba, pues es una cosa que te deja con la boca abierta, pues es un fenómeno de la naturaleza. Y en el sur de Honduras, en Choluteca, creo que sería uno de los sitios para los que tenemos el chance o tuviéramos el chance de salir, de ir a ver la migración, porque allá es ver Broadwing Hawks y Turkey Vultures y Swainson's Hawks son bandadas muy grandes y volando bajo. Sí, muy bonito. Sí. Excelente. Carlos, regálame la siguiente diapositiva ya para cerrar y poder promover nuestro siguiente charla. Fotografía de naturaleza. Nuestro compañero Marvin Torres es de Nicaragua, pero también, además de ser fotógrafo profesional, él es observador de aves. Así que no olviden sintonizar. En este caso lo vamos a hacer un miércoles a las 5 de la tarde. Así que no se pierdan, por favor, esta charla, porque puede ser interesante para, pues, mejorar nuestras técnicas de cómo tomar fotografías de la naturaleza, principalmente aves. Así que nuestro compañero es de Nicaragua, así que vamos a tener un ponente internacional también, así como Carlos, que es de El Salvador, pero bueno, es residente. Este pájaro se nos quedó aquí. Así que bueno, muchas gracias a los dos, Myron, Carlos, a nombre de la Asociación Hondureña de Ornitología, a todos los que nos han estado escuchando, les agradecemos la sintonía y pues somos puntuales, como les dije, de 10 a 15 minutos les vamos a robar, son 6:14 y estamos cerrando hoy sábado esta interesante charla sobre aves migratorias, rapaces, perdón. Así que bueno, señores, gracias y hasta la próxima. Listo, Saludos, adiós. gracias, saludos.